Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mano. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, convencido de que una sociedad mejor es posible y que un mundo mejor es posible para toda la humanidad. Es necesario no ceder un minuto en la lucha por la justicia. Hoy, en la República Dominicana, a pesar de lo que dicen los políticos, parece que la única industria que crece es la del sicariato. Cada vez que uno abre un periódico o sintoniza un noticiario, lo que se encuentra es con esta desagradable noticia. Un sicario que mata a otra persona por encargo. Y lo confiesan alegremente, como si se tratara de que salieron a cazar guinea o conejos. Señal de que el país no anda bien. Y los políticos tan campantes como el whisky aquel, eso ni le va ni le viene, porque parecería como que el crimen, la delincuencia, no lo va a tocar a ellos. Sin embargo, hemos visto en los últimos 3, 4 años cómo personas de la alta clase social, del Naco, del Piantini, de Arroyo Hondo Profundo, le ha llegado, desgraciadamente, el mal de la violencia, el crimen. A veces directamente o a veces por circunstancia. Todo eso tiene que tener un freno. Y los de arriba solo hablan de la delincuencia de abajo, de la delincuencia de los rateros. Esos sicarios que andan por ahí, algunos de ellos, son pobres diablos. Ahora, los sicarios institucionalizados que tiene la Policía Nacional, con eso nadie se mete. Y es cuando la situación hace escándalo, entonces cae alguien de uniforme gris, o de uniforme amarillo, o de la blancura que tiene el uniforme de la Marina de Guerra, que hoy le llaman Armada. Y el caso de la soga sigue por ahí. Todo el país, la opinión pública sabía que la soga no lo iban a agarrar, por su vínculo con la jefatura de entonces. Y la soga siguió en Santiago y sigue en Santiago. Y el jefe de la policía de entonces decía que se entregue porque lo vamos a agarrar. Y es peor, puede ser peor. Y la soga tranquilo en Santiago en su casa. Y sigue en su casa tranquilo. Este país no anda bien. Y los políticos encaramados en el palo, como dicen ellos mismos, no le importa, pero llegará el momento en que esa violencia le va a llegar a ellos. Y yo he dicho siempre aquí que la principal violencia la ejercen los políticos desde el poder. Y no solo los políticos civiles, los políticos militares. Porque esos jefes militares que están ahí y los que han pasado son políticos. No están ahí por el profesionalismo militar o policial. Están ahí porque son políticos y porque tienen vínculos con los partidos políticos y con esos políticos que se encaraman en el palo. Llegará el momento en que esta sociedad tendrá que rebelarse. Y yo digo que aquí una rebelión ciudadana es urgente. Urgente que la ciudadanía se rebele y que produzca un vuelco en todo el ordenamiento social, político, económico que acogota al pueblo dominicano. Es una situación más que lamentable el que uno tenga que decir que la única industria que crece en la República Dominicana es la del sicariato. Ahora un sujeto, yo diría que un pobre diablo, apellido Soriano, admite que mató a 2 mujeres
a 200,000 pesos cada cabeza. ¡Qué desgracia! ¿Cuáles son los antivalores que están predominando en esta sociedad? ¿O es que acaso el ideal de Juan Pablo Duarte murió, quedó enterrado, o el de Luperón o el de Camaño? Esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiarlo. Y aquí urge una revolución ciudadana. Ahí vemos a un hombre como Rafael Alburquerque, un hombre que la sociedad lo ha visto como decoroso, con una trayectoria en cierto modo limpia. Fue el primero que chantajeó o insultó o le faltó el respeto o quiso presionar a la fiscal Jenny Berenice Reynoso del Distrito Nacional cuando tocó el tema de Díaz Rúa. No, y le dijimos hace varios meses a Rafael Alburquerque por aquí: por favor, profesor, uno le tiene respeto y estima, lo admira, retírese por la puerta del bien, de la política, de la actividad pública. No es posible que a sus más de 80 años usted se preste a presionar, a chantajear a la fiscal del distrito con el caso de Díaz Rúa. No, hombre, no, por Dios. Así no puede ser. Entonces, cuando uno ve una figura de esta estirpe, de esta tradición, que se presta a estas cosas, a estos actos politiqueros, para que la justicia no funcione, uno dice: estamos revolcándonos en la sociedad. No hay futuro, no hay posibilidad de avance. Y hay que ver el revuelo de estos días con la propia Jenny Berenice Reynoso, un dirigente del PLD, que ella no quiere decir el nombre, fue a su despacho, se sentó ahí y le pidió que archivara ese expediente de Díaz Rúa. Y si no, iba a saltar del cargo. La procuradora fiscal del distrito está en la obligación de decirle al país, aunque le cueste el cargo, quién fue ese sujeto, ese dirigente político y por supuesto abogado, que fue a presionarla, a decirle: usted archive ese expediente de Díaz Rúa o salta del cargo. Porque ella dijo desde un principio que hay indicios más que suficientes para mandarlo a la chirola, para mandarlo a un juicio de fondo. Pero no, estos políticos y este partido en el gobierno ha dado cátedra de corrupción, de impunidad y sobre todo de descaro. Porque son descarados, son caras duras, son los más corruptos que ha parido la historia de la República Dominicana, y sin embargo siguen diciendo que son moralistas, que son los más serios, que sin ellos el país se hunde. Y hay uno de ellos, el jefe de ellos, el jefe en todos los sentidos, que dijo que van a gobernar hasta el 2044. Y yo he dicho que el responsable de ese retorno de Leonel Fernández y de todo lo que está pasando en este país la tiene Hipólito Mejía. Porque Leonel fue a trancarse en el año 2000 y debieron trancarlo. Hipólito dijo: cuidado, quien me toca a un expresidente. Jesús Félix dijo aquí en este espacio que le pidió al procurador de entonces, que era su jefe, a Virgilio Bello Rosa, que le permitiera bajar para interrogar a Leonel. Y Virgilio Bello Rosa dijo que no se lo permitió. ¿Por qué? ¿Lo llamó el presidente de entonces, Hipólito Mejía? Es probable. ¿Le temblaron las piernas a Virgilio con esto? No lo sé. Y por eso retornó Leonel, con el desastre de Hipólito. Y de esa expresión de cuidado quien me toca a un expresidente. Estos políticos son los mismos. Y esta sociedad está en la obligación, no en el deber, no, en la obligación de una rebelión ciudadana, de una rebelión civil, para ver si cambiamos estas cosas. Hay que tener mucha paciencia para leer que un sujeto diga que cobró 200,000 pesos por la cabeza de una dama, y usa la expresión de una dama. Porque si me dijeran que cobran 200,000 pesos por arrancarle la cabeza a un corrupto, a un ladrón, a un asesino, yo diría: es injusto, se trata de un ser humano. Pero
En cierto modo hasta lo admitiría. Pero carájole, a una dama, andamos muy mal en el país. Y esto tiene que cambiar. Voz para el Cambio tiene ese compromiso de decir la verdad, de poner siempre el dedo en la llaga a partir de los principios duartianos, de esa ética del padre de la patria, de esa bondad del padre de la patria. Y hay un sistema de partidos políticos en la República Dominicana que hay que revisar lo que está pasando con ellos. Vamos en esta entrega de hoy a conversar con un hombre de partido y, hasta donde lo conozco, un hombre de principios. Tengo mi diferencia con su organización política, por toda una práctica política. Pero no todo es malo en la República Dominicana. Hay espacio, hay intersticio todavía que le permiten a uno olfatear que las cosas pueden cambiar y que hay esperanza. Vamos a conversar con un hombre que se crió por allá por la línea noroeste, por ese bolsón que se llama Manzanillo, por esa bahía, Manzanillo, que aquello parece tierra de nadie o tierra de los haitianos, porque allí se perdió toda esperanza. Ir a Manzanillo es como visitar un cementerio de hombres y de mujeres muertos, porque no hay gobierno que se preocupe por aquella comunidad. Qué pena. Una bahía hermosa y con un potencial enorme. Ahí debe haber un puerto de gran calado para exportar hacia Europa. Y el gobierno pasado lo entregó al sector privado, porque aquí estos políticos lo entregan todo. Nos quedaremos sin patria, nos quedaremos sin recursos, porque así como entregan a Pueblo Viejo en Cotuí y quieren entregarlo a Miranda ahí en La Vega, y han entregado Restauración, y en Bonao lo han entregado todo, Loma Peguera y todo, y ahora en San Juan lo quieren entregar todo. Qué desgracia la nuestra. Tendremos que enterrar vivos a estos políticos nuestros. Pero bien, vamos a conversar con Tito Olivo, que hace parte de la Alianza por la Democracia, que coordina, dirige, liderea el doctor Max Puig, pero que allí también hay muchos hombres, muchas mujeres buenas, como Nofres Rojas, Guadalupe Valdés, el propio Tito y otros más. Hasta mi amigo Darío Solano anda por esos predios. Darío, que compartió conmigo muchas jornadas de lucha en los años 80 y principios de los 90. Don Tito, saludo, me alegra que usted esté con nosotros aquí en Voz para el Cambio. Y esta corbata mía, ¿por dónde que anda? No me he dado cuenta, que andaba por su cuenta. ¿Cómo anda el país así por su cuenta? Don Tito, saludos, me alegra que esté aquí en Voz para el Cambio. Quisiera... Gracias, Alfonso, por todo eso elogio que nos ha dado. Y gracias a los amigos televidentes que nos están escuchando. Aquí estaremos contestando las inquietudes que tengan sobre la situación política y económica nacional, como tú has planteado. Para nadie es un secreto que en la República Dominicana más del 70% de la población económicamente activa, que son los que tienen derecho al trabajo, ganan menos de 15,000 pesos al mes. Y eso no da ni siquiera para completar lo que el Banco Central dice, lo que es la canasta básica familiar. Entonces tú ves que como hemos desarrollado un modelo económico dependiente de mano de obra barata, pues la situación se complica, porque muchos de los jóvenes, que es donde mayormente está el más alto nivel de desocupación, que entran a trabajar, pues cogen el camino o del narcotráfico, del robo, de una serie de cosas, porque estamos ante una sociedad altamente consumista. O sea, lo que le plantean en la televisión, lo que le plantean en la radio y los periódicos, es que tú tienes que cambiar el celular cada mes, cada vez que sale un celular nuevo, que tú tienes que tener carro nuevo, que tú tienes que tener la ropa no adecuada, sino la ropa de marca. Yo me acuerdo que en Manzanillo había un sastre que era que te hacía la ropa, y en Dajabón me imagino que también había otro sastre, y tú vestías con la ropa que te hacían ahí. Ya no, el muchacho que tú lo llevas a comprar, ya lo que quiere es que le den una marca de esa que anda por ahí, y ya eso conlleva, por el marketing que han hecho, conlleva un costo exagerado. Pues, la situación va así.
Esta es una situación que comienza a complicarse en la década del 70, cuando los norteamericanos deciden imponer a sangre y fuego el gobierno neoliberal. Primero con golpe de Estado y desapariciones, eliminación física de presidentes, como el caso de Salvador Allende en Chile, un golpe de Estado en todo el cono sur, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, o sea, todo el cono sur. Y aupando dictaduras, violentando los derechos humanos, y aún así se proclaman ser los paladines de la democracia. Como paradigma de la democracia. Qué paradoja. Sí, así es la vida. Entonces comienzan a imponer. Después, con organismos multilaterales, como es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que exigen, aquí tenemos, que en el año 1984, en abril, hubieron más de 100 muertos. Uno dice más de 100, otro más de 300, pero la verdad es que no se sabe cuántos muertos hubieron. Siempre hablamos de más de 1500 muertos. Pero, sí, pero hablan de 1000, pero yo te digo, lo mínimo que ellos ponen que no se pudo documentar aquí. No se pudo documentar. Y fueron medidas neoliberales que se implantaron en esa época, que hicieron que el pueblo se lanzara a la calle. ¿Y por qué medidas neoliberales? Bueno, porque los norteamericanos planteaban desde ahí, y después se va a confirmar en lo que se conoce el Consenso de Washington, que lo publican a finales del 89, principios del 90, lo que se llama el decálogo del Consenso de Washington, que la economía debía tener movilidad de capitales, que los impuestos para que el gobierno recabara dinero no debía ser a las riquezas, sino que debían ser impuestos al consumo, como es el ITEVI, como es el impuesto a la gasolina, que perjudica más al que menos tiene, porque si tú ganas, vamos a suponer, 1 millón de pesos al mes, tú no vas a consumir el 2% de lo que tú ganas. Ahora, si tú ganas 10,000 pesos al mes, para poner un salario mínimo, tú vas a consumir todo lo que tú ganas y tienes que coger prestado para tú seguir consumiendo. Entonces, lo que tú consumes más lo que tú coges prestado quedan grabados, mientras el otro puede ahorrar. No hay impuestos al ahorro. Entonces, son una serie de medidas que va a beneficiar al capital. Y otra de las cosas es que se persigue entonces el modelo de industrialización vía sustitución de importaciones que se llevaba a cabo, y lo que se plantea es un modelo de zona franca y de turismo barato, con bajo salario, que permite que y varias exenciones de impuestos al capital. O sea, entonces tú ves que el pleito está y la presión está que hay que devaluar la moneda en ciertas medidas. Cuando tú devalúas la moneda, tú estás devaluando el salario del obrero. ¿Por qué? Porque para que ellos sean más competitivos, sean más rentables, tengan mayor rentabilidad. Entonces te dicen, bueno, no, lo que pasa es que la moneda de Honduras o de tal país que tiene zona franca también, o de otro de lo que tiene, está más devaluada con relación a la República Dominicana. Entonces esas inversiones se van hacia allá. Entonces lo que estamos es peleando por salarios de miseria. Tito, lo que pasa es que tenemos gobierno al servicio de los ricos. Claro, pero es lo que te digo. Los ricos tienen una capacidad de presión que no la tienen los pobres, porque los pobres no han terminado por organizarse, por unirse, y hacen cola de los grandes partidos, que son partidos al servicio de los ricos. Y entonces, bueno, los pobres siguen atrapados en la República Dominicana. Es un cuadro sumamente difícil. Tito, ¿por dónde anda, por dónde tú ves la democracia dominicana? ¿Está atrapada? ¿Se mueve? ¿Avanza? ¿Está secuestrada? ¿Qué es lo que caracteriza, además de estos elementos que tú has señalado? La democracia dominicana está secuestrada por los 3 grandes partidos. En definitiva. ¿Y hay 3 grandes partidos? Bueno. Hay un solo grande partido. Un solo grande, porque los otros se han dividido y se han fragmentado. El reformista ya es una cosa muy muy exigua. Te digo, como ellos dicen regularmente, esa cúpula dirigencial de esos partidos se ponen de acuerdo y son monitoreados y dirigidos por los Estados Unidos, y entonces ellos plantean las medidas que ellos entienden
deben llevar a cabo. Por ejemplo, el PLD abandonó los principios de Juan Bosch. Se entendía que el PLD desde el gobierno iba a hacer, aunque fueran transformaciones mínimas, combatir la corrupción administrativa, una mejor distribución de la riqueza. Nada de eso se logró con el PLD. Al contrario, han sido peores que los otros, y digo peores en el sentido de que cuando tú te comprometes con una cosa y después que tú llegas al poder tú la violas, tú eres peor que el que la hace, porque si tú me dices que de los reformistas tú no esperas nada, bueno, pero eso ha sido su cultura toda la vida, por lo tanto tú no puedes esperar nada. Pero tú tienes un caso ahí. En el año 1990 los diputados y senadores del PLD criticaron acremente al gobierno de Balaguer por la firma del contrato con Smith Aaron. El contrato de Smith Aaron con el Estado Dominicano, que hasta sin generar la Smith Aaron había que pagarle. Pero después desde el gobierno del PRD emitió el mismo contrato para la Corriente. O sea, igual contrato para la Corriente. Entonces tú me puedes decir, ¿por qué criticaron aquello y entonces desde el gobierno ustedes hacen eso? En Dajabón hay una expresión que dice que una cosa es con guitarra y otra con violín. Manzanillo también, porque somos linieros los dos. Y ya dicen que una cosa es con guitarra y otra con violín. Y parece que sucedió así. Una cosa es ver el toro desde la grada y otra cosa es bajar a torear. Se entregaron a los intereses del gran capital financiero internacional y nacional, y ellos han estado tocando la música que los que le pagan, y por eso los niveles de corrupción a nivel del Estado, porque tú tienes aquí el doble financiamiento, tanto el financiamiento del Estado estatal, que le da una gran cantidad de recursos a los partidos, principalmente a los que se llaman mayoritarios, los tres, y el financiamiento privado, que solamente se le da a esos partidos porque son los que pueden ganar las elecciones. Y entonces cuando un empresario saca 10, 20 millones de pesos, porque va a sacar desde el Estado, sin licitaciones, con compras amañadas, va a sacar 500 o 1.000 millones. Y es así. El sistema de partidos en la República Dominicana contribuye a fortalecer la democracia, no está, la debilita, no está contribuyendo. ¿Funciona como sistema de partidos realmente? No está funcionando como sistema de partidos, sino está funcionando como, o sea, está cooptado por una cúpula dirigencial. Mira, están así que ni siquiera la ley de partidos han querido aprobar. Y como está hecho el sistema de partidos, en cuanto al financiamiento del Estado y en cuanto al financiamiento privado, que no debió haber financiamiento privado, sino financiamiento del Estado, que se permitiera, es solamente para beneficiar a los partidos que están vinculados a la clase dominante. Entonces eso no se quiere discutir, porque ¿qué sería lo que se debe hacer? Bueno, tenemos un caso, el del Uruguay, donde se le da financiamiento a los partidos que participan con candidatura y se le da en términos iguales, y el Estado, a través de el organismo rector de las elecciones, compra los anuncios y los distribuye en términos iguales a los que van a participar en las elecciones. No por los partidos, sino si tú tienes un bloque de partidos que van en alianza y llevan un candidato, a ese bloque se le entrega la misma cantidad de recursos que se le está entregando al otro bloque o al otro partido que lleva individualmente una candidatura. ¿Por qué? Porque lo que se pauta es que en los medios de comunicación, en todo, se compran los anuncios y se llevan los anuncios ahí y se hagan. Es una forma mucho más democrática para poder avanzar en cuanto al desarrollo partidario en las elecciones. Tiene aquí la compra de cédula y de conciencia el día de las elecciones, que eso mete miedo. A familias que le llevan un sancocho que nunca han comido y ron ese día y para que no vayan a votar y la dejan ahí secuestrada. ¿O tú te crees que eso es democracia? Eso no Sin es. dinero aquí no se puede hacer política. Aquí la política está muy vinculada al dinero. Entonces, Y ¿por eso qué los partidos pequeños, que dicen que son alternativos, que son democráticos,
que les preocupa el país, y no tienen dinero, ni van a recibir financiamiento, ni del Estado, ni del sector privado. Entonces, ¿por qué no se unen? Esto es un problema tan difícil en la República Dominicana. Eso lo he planteado. Son los desafíos que tenemos hoy en la República Dominicana. Esto es... Eso lo he planteado. A veces uno piensa que esto es Macondo, como decía el Gabo. Bueno, nos parecemos mucho a Macondo, principalmente Manzanillo, que era un pueblo bananero, donde la United Fruit Company también hizo sus estragos, como lo hizo en Macondo, o en lo que tomó Gabo como Macondo. A mí a veces me da puro ir por Manzanillo, porque aquello es un pueblo de muertos. Entonces, sí, yo te diría que lo que debemos luchar, lo que estamos en la base de los partidos, es para que la cúpula de los partidos, que entendemos que deben hacer cambios y que deben ser referentes en la República Dominicana, puedan unirse y hacer un planteamiento concreto. Y yo te digo, independientemente, separados no vamos a ninguna parte, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a ningún lado. Nosotros tenemos que disponer aptitudes y determinar trabajos comunes, no de candidatura, porque eso es lo que más separa a los partidos, sino trabajo por la problemática de la sociedad en cuanto al empleo, en cuanto a la energía, en cuanto a problemas de seguridad ciudadana y un sinnúmero de problemas que hay dentro de la ciudad. Trabajar unidos y hacer planteamientos, y de ahí van a salir las candidaturas, de lo que sea, de regidor, de diputado, de senador, de cosas, porque el trabajo es lo que va a permitir que y la propuesta que se haga, quién el pueblo quiere que sea su candidato. Duarte nos señaló claramente la necesidad de la unidad. Sed unidos y así apagaréis la tela de la discordia y venceréis a vuestros enemigos y la patria será salva. Duarte nos ha dado mucho camino. Mucho camino. No digo que la República Dominicana debe ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Tito, vamos a una brevísima pausa con tu permiso y retornamos en breve para cumplir ahí con unos compromisos con estos temas de patria, con estos temas tan necesarios y sobre todo con el ideal del patricio Juan Pablo Duarte. Vamos arriba y usted, por favor, mire, no se mueva de ahí, que seguimos en breve. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. La alta costura tiene un nombre, Valeus Luvens. Un artista del diseño creativo y futurista, especialidad en vestido al estilo Chacabana para mujeres modernas. Diseño a su gusto y estilo, para hombres